listos para una inmersión profunda. Bienvenidos a The Deep Dive. Si eres fanático del Atleti, este episodio es para ti. Vamos a explorar el legado de Diego El Cholo Simeone, un hombre que ha redefinido lo que significa ser un entrenador en el fútbol moderno. Prepárense para ir más allá de los titulares y las estadísticas. Vamos a analizar las tácticas, la filosofía y el impacto de Simeone en el Atlético de Madrid. Un club que ha experimentado una transformación increíble bajo su mando. Y si quieres aún más análisis y debates sobre el mundo del deporte, no olvides suscribirte al canal de YouTube de Drag Sports y seguirnos en TikTok y Facebook. Encontrarás contenido exclusivo que te mantendrá al día con todo lo que ocurre en el deporte rey. Ahora sí, comencemos. Para comprender realmente el impacto de Simeone, tenemos que recordar el Atlético de Madrid antes de su llegada. El Atlético de Madrid era conocido como un club que trituraba entrenadores. En los años previos a Simeone, la inestabilidad era la norma. Pasaron por el banquillo Javier Aguirre, Abel Resino, Gregorio Manzano, Quique Sánchez Flores. La lista sigue festa. Un verdadero carrusel de técnicos. ¿Qué buscaba el club en ese momento? ¿Era simplemente estabilidad o había algo más? En la superficie sí, la estabilidad era crucial. El club necesitaba frenar la hemorragia de malos resultados. Pero creo que la llegada de Simeone con su intensidad característica ya insinuaba una ambición mayor. Desafiar el duopolio del Real Madrid y el Barcelona. Y vaya si lo logró. 2 ligas, 2 Europa League, 2 Supercopas de Europa, una Copa del Rey. Es un palmarés impresionante, especialmente considerando los recursos con los que contaba. Pero más allá de los trofeos, ¿cómo transformó Simeone el Atlético a nivel cultural? Simeone inculcó una mentalidad ganadora, un espíritu de lucha que se contagió a todos los niveles del club. Introdujo el famoso cholismo, una filosofía basada en la solidez defensiva, el sacrificio colectivo y la intensidad en cada acción. Cholismo, una palabra que se ha convertido en sinónimo del Atlético de Simeone. Pero para los que no están familiarizados, ¿podrías explicarnos un poco más a fondo qué implica tácticamente? ¿Cómo se traduce en el campo? El cholismo es mucho más que defender y contragolpear. Simeone es un maestro de la táctica capaz de adaptar su sistema a las circunstancias del partido. Un elemento central es la presión organizada y agresiva que busca recuperar el balón lo más arriba posible. Es decir, no se trata solo de replegarse, sino de ahogar al rival en su propio campo. Exacto. Y luego con la velocidad y la verticalidad de jugadores como Griezmann o Diego Costa, el Atlético puede explotar los espacios a la contra. Pero Simeone no se limita a un solo sistema. Ha utilizado diferentes formaciones desde el 4-4-2 hasta el 5-3-2, siempre buscando la mejor manera de contrarrestar al oponente. Esa flexibilidad táctica es una de las claves de su éxito. No es un entrenador dogmático, sino que adapta su enfoque a las características de sus jugadores y a las exigencias del partido. Hablemos de sus jugadores. Simeone ha tenido la capacidad de sacar lo mejor de futbolistas que en otros equipos quizás no hubieran brillado tanto. Es cierto. Jugadores como Coque Godín, Gavi y Felipe Luis florecieron bajo la dirección de Simeone. Se convirtieron en piezas clave de un equipo que competía de tú a tú con los mejores de Europa. ¿Qué busca Simeone en un jugador? Más allá del talento individual, ¿qué cualidades son esenciales para encajar en su sistema? Compromiso, sacrificio, intensidad. Simeone no quiere estrellas que brillen individualmente, sino guerreros que estén dispuestos a luchar por el equipo. Busca jugadores con carácter, con hambre de triunfo que no se rindan nunca. Y esa mentalidad, esa garra, se ha convertido en una seña de identidad del Atlético de Simeone. Sí, y esa transformación no se limita al campo. El impacto de Simeone se extiende a todos los niveles del club. Exacto. Bajo su mando, el Atlético se ha convertido en un club mucho más estable a nivel institucional y financiero. Su éxito deportivo ha impulsado el crecimiento económico, lo que le ha permitido competir en la élite europea de manera sostenida. La constante clasificación a la Champions League ha sido fundamental en ese sentido. Pero también hay que destacar la gestión inteligente de los recursos. Simeone ha sabido construir equipos competitivos sin necesidad de realizar grandes inversiones en fichajes. Es un maestro del desarrollo de talento. Sabe potenciar las virtudes de sus jugadores y convertirlos en piezas clave de un sistema colectivo. Y esa capacidad para competir con los mejores a pesar de tener presupuestos inferiores es uno de los grandes legados de Simeone. Ha demostrado que se puede desafiar el duopolio del Real Madrid y el Barcelona con trabajo duro, disciplina y una mentalidad ganadora. Y hablando de desafíos, hay un capítulo en la historia de Simeone que, si bien no le resta mérito a su trayectoria, sigue siendo una herida abierta para los aficionados del Atlético: las finales de la Champions League. Esas dos finales perdidas contra el Real Madrid en 2014 y 2016 fueron golpes muy duros. Estuvieron tan cerca de la gloria de conquistar el trofeo más importante a nivel de clubes. Y en ambas ocasiones el destino les fue esquivo. ¿Cómo afectaron esas derrotas al equipo? ¿Fortalecieron la mentalidad del nosotros contra el mundo o dejaron una cicatriz imborrable? Esas derrotas fueron dolorosas sin duda, pero también revelaron la fortaleza mental del Atlético de Simeone.
En lugar de derrumbarse, el equipo se levantó con más fuerza, con más determinación. Esas finales demostraron que el Atlético podía competir al máximo nivel, que podía llegar a lo más alto. Y aunque el título no llegó a la experiencia, sirvió para fortalecer al grupo, para prepararlo para futuros desafíos. Y es que el cholismo no se trata solo de ganar, sino de luchar hasta el final, de nunca rendirse. Esa mentalidad, esa resiliencia es parte fundamental del legado de Simeone. Esas finales de Champions, aunque dolorosas, también pusieron de manifiesto una faceta clave del cholismo, la capacidad de reinventarse. Es interesante esa idea, porque muchos asocian el cholismo con un estilo de juego rígido defensivo. Pero la realidad es que Simeone ha sabido evolucionar a lo largo de los años. Exactamente. Si analizamos la trayectoria de Simeone, vemos diferentes etapas, diferentes enfoques. En sus primeros años, el Atlético era un equipo muy compacto, que priorizaba el orden defensivo y la contundencia al contragolpear. Esa solidez defensiva era impresionante. Recuerdo partidos en los que era casi imposible crear ocasiones de gol contra el Atlético. Pero con el tiempo, Simeone fue incorporando nuevos elementos a su juego. El equipo se volvió más versátil, capaz de controlar la posición del balón y de generar juego desde atrás. Vimos a un Atlético más protagonista, más ambicioso con el balón. Y esa evolución táctica también se vio reflejada en la elección de los jugadores. Claro. Simeone comenzó a incorporar futbolistas con mayor calidad técnica, capaces de combinar y de generar peligro en ataque. Nombres como Arda Turán, Antoine Griezmann y Yannick Carrasco. Jugadores con un perfil más ofensivo que le dieron al Atlético una nueva dimensión. Y esa capacidad de adaptación, de evolucionar sin perder su esencia, es una de las grandes virtudes de Simeone como entrenador. No se ha quedado estancado en una fórmula, sino que ha sabido reinventarse para seguir compitiendo al máximo nivel. Y esa reinvención también se ha visto reflejada en la gestión de las relaciones con los jugadores. Simeone es conocido por su carácter fuerte, por su exigencia, pero también ha demostrado ser un entrenador que sabe conectar con sus futbolistas, que sabe motivarlos y sacar lo mejor de ellos. Es un líder que inspira respeto y admiración. Sus jugadores lo ven como un referente, como alguien que siempre está dispuesto a luchar por ellos. Y esa lealtad, esa confianza mutua, es un factor clave en el éxito del Atlético de Simeone. Sin duda, Simeone ha creado una cultura de equipo, un ambiente de trabajo en el que todos reman en la misma dirección. Y esa unidad, esa fuerza colectiva es lo que le ha permitido al Atlético superar momentos difíciles y alcanzar grandes logros. Hablando de momentos difíciles, no podemos dejar de mencionar el caso de João Félix, un jugador que llegó al Atlético con la etiqueta de estrella, pero que no terminó de encajar en el sistema de Simeone. Es un caso interesante, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la gestión de un grupo. No siempre es fácil conciliar los intereses individuales con las necesidades del equipo. En el caso de João Félix, parece que hubo un choque de estilos, una incompatibilidad entre su visión del juego y la de Simeone. Algunos criticaron a Simeone por no saber adaptar su sistema para aprovechar el talento de João Félix. Otros, en cambio, señalaron la falta de compromiso del jugador, su poca adaptación a la filosofía del cholismo. Al final, João Félix terminó saliendo del Atlético sin alcanzar su máximo potencial. Es un ejemplo de que a veces, incluso con talento, las cosas no funcionan como se espera. Y esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cuáles son los límites del cholismo? ¿Es un estilo de juego que puede funcionar con cualquier tipo de jugador? ¿O hay perfiles que por sus características no encajan en esa filosofía? Es una pregunta que seguramente se han hecho muchos entrenadores y aficionados. El cholismo ha demostrado ser un sistema efectivo capaz de competir con los mejores, pero también tiene sus limitaciones. Simeone ha reconocido en varias ocasiones que necesita jugadores que estén dispuestos a sacrificarse a trabajar en equipo, a poner el bien común por encima del individualismo. Y eso no es algo que todos los jugadores estén dispuestos a hacer. Algunos necesitan más libertad, más protagonismo para brillar. El cholismo exige un compromiso total, una entrega absoluta a la causa. Y eso a veces puede ser un obstáculo para la integración de ciertos perfiles de jugadores. Pero también es cierto que Simeone ha demostrado ser un entrenador flexible, capaz de adaptar su sistema a las circunstancias. No se ha casado con una única forma de jugar, sino que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y esa capacidad de adaptación será clave para afrontar los retos del futuro. El fútbol está en constante cambio y el Atlético de Simeone deberá seguir reinventándose para mantenerse en la élite. Exacto. La competencia es cada vez más feroz, los rivales invierten grandes sumas de dinero en fichajes y el Atlético necesita encontrar fórmulas para seguir siendo competitivo. Uno de los grandes desafíos para Simeone será la renovación del plantel. Muchos de los jugadores que han sido pilares del cholismo están en la recta final de sus carreras. Bodín, Juanfran, Felipe Luis. Jugadores que han dejado una huella imborrable en el club, pero que por ley de vida tendrán que ceder su lugar a las nuevas generaciones. Y encontrar sustitutos a la altura no será fácil. Simeone deberá ser inteligente en el mercado de fichajes, buscando jugadores que encajen en su filosofía.
y que estén dispuestos a asumir el reto de mantener el legado del cholismo. Pero más allá de los nombres de los fichajes, el gran desafío para Simeone será mantener el espíritu, la esencia del cholismo. Esa mentalidad ganadora, esa garra, ese compromiso innegociable con el equipo. Es un desafío complejo, pero si hay alguien capaz de superarlo, ese es Diego el Cholo Simeone. Un entrenador que ha demostrado ser un líder nato, un maestro de la motivación, un estratega brillante. Un hombre que ha redefinido lo que significa ser un entrenador en el fútbol moderno y que sin duda seguirá escribiendo capítulos emocionantes en la historia del Atlético de Madrid. Hemos explorado la evolución del cholismo, los desafíos de la renovación del plantel, pero hay un aspecto que no podemos dejar de lado: el impacto de Simeone en la identidad del Atlético de Madrid. Porque más allá de los títulos de las tácticas, Simeone ha devuelto al Atlético a la élite del fútbol europeo. Ha construido una identidad, un estilo reconocible que va más allá del campo de juego. Exacto. Antes de Simeone, el Atlético era un club con un pasado glorioso, pero con un presente inestable, sin una identidad definida. Simeone ha logrado conectar con la historia del club, con el espíritu de lucha, de resistencia que siempre ha caracterizado a los colchoneros. Ha rescatado esa esencia, ese ADN de equipo guerrido que nunca se rinde. Y lo ha combinado con una mentalidad ganadora, con una ambición que se refleja en cada partido. Y esa combinación ha sido explosiva. El Atlético de Simeone se ha convertido en un rival temible, un equipo que compite de igual a igual con los gigantes de Europa. Y no solo compite, sino que les gana. 2 ligas contra el duopolio del Real Madrid y el Barcelona. 2 Europa League demostrando su dominio en esa competición. Es un mensaje claro. El Atlético ha vuelto y está aquí para quedarse eterno. Y esa mentalidad ganadora se ha transmitido a la afición. El Vicente Calderón y ahora el Metropolitano se han convertido en auténticos fortines. La afición cree en el equipo, en el cholismo, y empuja a los jugadores hasta el último minuto. Esa conexión entre el equipo y la afición es una de las claves del éxito de Simeone. Ha logrado crear un ambiente único, una atmósfera especial que intimida a los rivales. El cholismo no se entiende sin esa pasión, sin esa entrega incondicional de la afición. Es un sentimiento que va más allá del fútbol, es una forma de vida, una identidad. Y esa identidad se ha construido a base de trabajo duro, de sacrificio, de una fe inquebrantable en el proyecto. Simeone ha inculcado a sus jugadores la importancia del esfuerzo, de la humildad, de nunca darse por vencidos. Y esos valores, esa mentalidad se han convertido en un sello distintivo del Atlético de Simeone. Un equipo que no se conforma con competir, sino que aspira a ganar, a dejarlo todo en el campo, a luchar hasta el último aliento. Y esa es la gran herencia que dejará Simeone, más allá de los títulos de las estadísticas. Su legado será ese espíritu de lucha, esa mentalidad ganadora que ha impregnado el Atlético de Madrid. Un legado que inspirará a las futuras generaciones de jugadores y entrenadores. Un legado que perdurará en la memoria de los aficionados. Un legado que ha marcado una época en la historia del club. Y así llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el legado de Simeone en el Atlético de Madrid. Un recorrido apasionante por la historia de un entrenador que ha transformado un club, una ciudad, una forma de entender el fútbol. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, que les haya aportado nuevas perspectivas sobre la figura de Simeone y el impacto del cholismo en el fútbol moderno. Y si quieres seguir explorando el mundo del deporte rey, no olvides suscribirte al canal de YouTube de Drag Sports y seguirnos en TikTok y Facebook. Encontrarás contenido exclusivo que te mantendrá al día con la actualidad del fútbol y otros deportes. Hasta la próxima, amigos del deporte.